Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la palabra del Señor a través de las lecciones de la escuela sabática que estamos estudiando el maravilloso tema del gran conflicto. Y pues durante esta semana nos ha tocado estudiar la lección que se titula Los dos testigos. Y pues como hoy ya es viernes, día de la preparación, preparándonos para el maravilloso y precioso día del Señor, día sábado de descanso y de comunión con el Señor, pues hoy viernes nos toca el repaso de la lección. El repaso de una lección fascinante, interesante, que nos habla de un tema bastante importante dentro del gran conflicto y es acerca de la palabra del Señor. En este conflicto, la palabra de Dios viene a tener un papel protagónico muy relevante, porque es con ella que podremos enfrentar los grandes desafíos de este gran conflicto. Y pues antes de comenzar nuestro repaso del día de hoy, vamos a tener una oración. Amante y misericordioso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú en tu inmensa misericordia nos has regalado la vida y la salud para despertarnos. Bueno, por lo menos nos has regalado vida para podernos despertar en este día. Y pues algunos tenemos la oportunidad de también tener la salud, y para quienes no tienen su salud en completa y óptima condición, pues Señor, también suplicamos para que tú pongas tu mano sanadora sobre cada uno de mis hermanos que estén enfermitos, y que tú, Señor, seas su apoyo, su paz, para que puedan pasar por su momento difícil. Señor, danos la presencia de tu Santo Espíritu para que podamos entender, para que sea Él nuestro maestro, nuestro instructor, y podamos tener de Él las enseñanzas que necesitamos de tu palabra. Gracias por escuchar esta oración y responderla en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y pues durante esta semana estuvimos hablando precisamente de eso, de los dos testigos. ¿Quiénes son esos dos testigos? Los textos que nos mencionan esos dos testigos. Y lo primero que nosotros estudiamos fue precisamente eso. ¿Quiénes son esos dos testigos? El libro de Apocalipsis nos habla de dos testigos. Y daré a mis dos testigos que profeticen. Esto está en el capítulo 11, versículos 3 al 6, que dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de toda la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen el poder Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir a la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Veíamos, comparando este pasaje de Apocalipsis, veíamos que estos pasajes de Apocalipsis son bastante simbólicos, por no decir en su totalidad, porque es que son capítulos que están cargados de muchos símbolos. Así que nos toca intentar encontrar el significado de estos símbolos, pero no podemos hacerlo acercándonos a la Biblia llevando preconceptos en nuestra mente. Ideas que quizás hemos heredado de otras personas, quizás de otras religiones de donde venimos, quizás de ideologías de la sociedad, como explicábamos ese día, un error muy normal, muy típico entre los seres humanos, que le pasó incluso al movimiento millerita en su momento, que hicieron un estudio
espectacular, supremamente bien desarrollado, bien ejecutado, un estudio bíblico profético genial, donde prácticamente el 99% de todo lo que se hizo estaba correctamente, bien ejecutado. Un estudio y llegaron a conclusiones correctas en su gran mayoría, excepto porque traían como herencia un concepto el cual no intentaron constatar con la palabra de Dios, sino que lo dieron por sentado porque todo el mundo lo creía. Y era de que el santuario, en la actualidad de ellos, era la tierra, y era un concepto completamente aceptado por prácticamente por el 100% de las religiones de aquella época, y todo el mundo lo daba por sentado como real, como verdad presente, como palabra de Dios. La tierra era el santuario. Y pues como al final del tiempo profetizado iba a ser la purificación del santuario, ellos pensaron que el santuario era la tierra, pues entonces la tierra iba a ser purificada por fuego, lo que significaba que el Señor venía por segunda vez. Y pues, craso error. Aceptaron eso sin verificarlo en la Biblia. Y pues Jesús no vino. Y era normal, no iba a venir, porque el santuario no era la tierra, era el santuario, aquel verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre, en el cielo, el santuario celestial, que era la realidad de la cual se basó Moisés para crear la maqueta que Dios le había indicado que creara aquí en la tierra, que era el santuario terrenal. Pues lo mismo debemos hacer con todos estos símbolos que encontramos en el libro de Apocalipsis. Necesitamos quitarnos de nuestra mente las ideas preconcebidas, los conceptos aceptados por la comunidad en general, y debemos de acercarnos a la palabra de Dios con humildad e intentar encontrar mediante la inspiración del Espíritu Santo. Veíamos la semana pasada que el Espíritu Santo no se puede contradecir a sí mismo, así que si Él inspiró la Biblia, Él mismo nos dará la solución a los lugares o a las porciones de la Biblia que no son un poco más oscuras o difíciles de entender. Y pues cuando tratamos acerca de símbolos proféticos, sobre todo de Apocalipsis y de Daniel, pues es muy importante que evitemos traer ideas preconcebidas y más bien permitamos que sea la Biblia la que nos explique qué es cada cosa. Y veíamos en aquel día que al compararlo con pasajes que tienen un tema relacionado, como por ejemplo el libro de Zacarías en el capítulo 4, donde también habla acerca de los dos olivos, porque Apocalipsis dice que esos dos testigos son los mismos dos olivos que están delante de la presencia del Dios de toda la tierra. Y en Zacarías 4, a Zacarías se le presenta una visión donde ve precisamente eso, dos olivos, un candelabro con sus 7 candeleros, y de los dos olivos salían dos tubos o dos conductos que llevaban como a un pozo, como a una fuente que estaba encima del candelabro, y entonces de aquella fuente los dos olivos con sus conductos llevaban el aceite hasta la fuente que estaba arriba, y de la fuente salían conductos pequeños que salían a cada una de las lámparas, y de allí, de aquella fuente se surtía de aceite, que por cierto es un símbolo del Espíritu Santo, porque es lo que dice Zacarías 4, dice en el versículo 6, entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hablando acerca precisamente de ese aceite que surte al candelabro que representa al pueblo del Señor. Y eso también lo vemos en Apocalipsis, que los 7 candeleros representan a las 7 iglesias, que son 7 periodos de la iglesia de Dios desde el primer siglo hasta la segunda venida del Señor. Pues el mismo Apocalipsis y otros pasajes de la Biblia empiezan a darnos la solución.
Y entonces dice aquí, en Zacarías capítulo 4, que los dos olivos, uno a la derecha y uno a la izquierda del depósito, y el Señor le dice, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. Es decir, los dos olivos son la palabra del Señor. La palabra del Señor a Zorobabel en ese momento. Pero en general, los dos olivos representan en general la palabra del Señor. Lo que significa que representará al Antiguo y al Nuevo Testamento. Por eso son dos olivos. Son el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra del Señor. Y pues Zacarías capítulo 4 es bastante claro cuando lo dice de esa manera. Y pues encontrábamos que, por ejemplo, Jesús dijo que esa palabra de Dios, esas escrituras, eran las que daban testimonio acerca de Él. Veíamos pasajes como el de Santiago 5:17, que dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Es decir, por la palabra de Dios Elías cerró el cielo. Por la palabra de Dios Moisés ejecutó los juicios de Dios contra Egipto. Por la palabra de Dios Elías hizo descender fuego del cielo, y así sucesivamente. Es la palabra de Dios, así como en Ezequiel, así como en Zacarías ve los dos olivos y luego Dios le dice, esta es la palabra de Dios a Zorobabel. Es decir, esos dos olivos representan la palabra del Señor, la palabra de Dios. Y de esta manera permitimos que sea la misma Biblia la que nos explique los símbolos que encontramos en la misma Biblia. Y no debemos irnos a buscar en otras fuentes externas, porque es la misma Biblia la que debe explicarse a sí misma. Y pues veíamos que estos dos testigos iban a tener que testificar, por así decirlo, profetizar por 1260 días. Y también hablábamos precisamente acerca de eso. Básicamente todo lo que está en el capítulo 11 de Apocalipsis es simbólico. Entonces no podemos pretender que la parte concerniente al tiempo específico también sea literal. Es decir, si todo lo que hay en el capítulo es simbólico, no podemos pretender que lo concerniente al tiempo, entonces eso sea literal. No es consecuente. No podemos decir, todo es simbólico menos lo del tiempo. Pues no. O todo es literal menos lo del tiempo. Tampoco. Eso no podemos hacerlo de manera arbitraria. El mismo texto nos está indicando que lo que hay allí es simbólico. Así que la parte concerniente al tiempo también debe ser simbólico. Y entonces nos tendríamos que preguntar, ¿qué simboliza un día en profecía? En las profecías apocalípticas, un día que representa. Y pues veíamos que basados en textos de la Biblia, porque no podemos decir, ay hombre, un día en tiempo profético, ¿cuánto valdrá? Pues vamos a suponer tal cosa. No. O fulanito de tal en tal libro dice que un día equivale a tal. No. La misma Biblia nos tiene que decir, nos tiene que informar simbólicamente un día que representa. Y pues veíamos que hay dos textos base muy utilizados que nos indican simbólicamente un día a cuánto equivale de manera literal, que no son los únicos dos, sino que son los más comunes, los más utilizados para encontrar el significado de esos días. Y pues son Ezequiel capítulo 4 versículo 6 y Números capítulo 14 versículo 34. Son dos textos que tenemos muy importantes que nos dicen que un día equivale a un año. Día por año te lo he dado, le dice a Ezequiel. Y en Números les dice, por cada día que recorrieron la tierra, vagarán en el desierto un año. Es decir, por un día, un año. El simbolismo de un día es un año.
Entonces, un día simbólico en la profecía equivale a un año literal. Por lo tanto, estos dos testigos predicarían o profetizarían en saco y cilicio por 1260 años. Veíamos que eso se cumplió con la Iglesia romana papal, que tuvo un dominio en el mundo en la Edad Media, en la Edad Oscura, y que intentó sofocar, ocultar, quitar del pueblo la palabra de Dios. Por eso se representa a estos dos testigos profetizando en saco y cilicio, porque iban a ser opacados, iban a ser casi ocultados totalmente del pueblo. La palabra de Dios iba a ser ocultada casi totalmente del pueblo por el anticristo que se levantó en la Edad Media, que era la Roma papal. El sistema papal, la sucesión de papas que se autodenominaban infalibles, y pues que en su supuesta infalibilidad hicieron cosas muy terribles, persiguieron, asesinaron, perjuraron, torturaron, hicieron cantidad de cosas terribles, supuestamente porque ellos eran infalibles y todos tenían que hacer lo que ellos quisieran. Y para evitar que les mostraran su error, entonces intentaron eliminar la palabra de Dios del pueblo, que el pueblo no tuviera palabra de Dios, que nadie estaba prohibido tener una Biblia o una porción de ella o estudiar la Biblia dentro de las casas. Solo se le era permitido al clero tener Biblia, estudiarla e interpretarla a como ellos quisieran. Y pues por 1260 años, comenzando desde el 538, cuando la última tribu arriana que se oponía al Papa fue derrocada gracias al emperador romano de Oriente. Gracias a que el emperador romano de Oriente apoyó al Papa en Roma, erradicaron la última, eran tres, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, que eran tribus cristianas arrianas que estaban en contra del Papa, de la religión papal, y pues estorbaban los planes de supremacía por parte del Papa. Cuando estas tres tribus, la última, los ostrogodos, en el 538 finalmente fue erradicada, entonces sube a la supremacía el Papa. Y pues esa supremacía la conservó durante 1260 años hasta el año 1798, cuando el general Berthier, comandado por Napoleón Bonaparte, toma cautivo al Papa Pío VI, lo lleva al exilio y lo deja morir en el exilio. Y finalmente el dominio que el Papa tenía sobre las naciones europeas decayó y finalmente terminó ese dominio papal sobre las naciones europeas. Allí finalmente termina la predicación de estos dos testigos en saco y cilicio, pero la lección nos venía mostrando también que estos dos testigos iban a ser asesinados por esa bestia que sube del abismo, esta ciudad que era llamada Egipto, que era llamada también Babilonia y Egipto, y dice que donde también fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Babilonia no, Sodoma. Leamos el versículo, está en capítulo 11, versículo 7 al 9, dice: y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará la guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, es que ya nos está diciendo de antemano que todo esto es espiritual, que todo esto es simbólico, que de manera espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Símbolos a tener en cuenta allí: Sodoma y Egipto. Sabemos que ni Egipto era una gran ciudad, era un país, y Sodoma tampoco fue un lugar donde se haya crucificado al Señor Jesucristo. Así que todo esto son símbolos. ¿Y qué significan esos símbolos? Pues los símbolos significan, primero,
Sodoma, después de que se termina la supremacía papal, surge dentro de la palestra un evento terrible, y es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, una de las cosas que tuvo dentro de sus grandes desmanes que hubo en esa Revolución Francesa fue prohibir la religión. Prohibieron la religión y quemaron las Biblias. En ese sentido es que crucificaron al Señor Jesucristo en la persona de su palabra. Es decir, personalmente el Señor Jesucristo está en el cielo, pero aquí espiritualmente el Señor Jesucristo está a través de su palabra. En el momento en que entra en vigor la prohibición de la religión y empezaron a perseguir a los cristianos que querían seguir la palabra de Dios, y encima queman las Biblias en las calles, prohíben la religión, cierran las iglesias. Las iglesias ahora son dedicadas para la adoración idólatra a la razón humana. Entonces, de esta manera están crucificando al Señor espiritualmente hablando, en lo que a través de la prohibición y la quema de las Biblias, de la palabra del Señor, cuando las quemaron en la calle, y finalmente se prohíbe totalmente la religión. Esto ocurre en la Revolución Francesa, cuando está terminando precisamente el dominio papal. Y pues esa es la bestia que sube del abismo. Y entonces se le llama Sodoma porque en esa Revolución Francesa, al prohibirse la religión, entonces empiezan a haber una gran cantidad de situaciones similares a las de Sodoma. Hubo... es que no sé cómo decir, se me va la palabra o sea, libertinaje. Hay demasiado libertinaje, mucho pecado, mucha maldad. Se practicaba gran cantidad de pecados y de cosas horribles, porque como se prohíbe la religión, ya nada era pecado, ya no tenían, como por decirlo, ese freno, ese bloqueo que había moral para realizar cosas malas. Y en ese sentido, pues la Revolución Francesa se parece a Sodoma, pero también con su ateísmo se parece a Egipto, porque el faraón de Egipto fue el que dijo: ¿y quién es Jehová para que yo le obedezca? No sé quién es Jehová y tampoco dejaré ir a Israel. Es decir, para mí Jehová no existe. Ese es el principio básico del ateísmo. Y en ese sentido, esta Revolución Francesa también se parece a Egipto. Dice que iban a estar muertos por 3 días y medio. Esos 3 días y medio, pues recordemos nuevamente, un día equivalía a un año. Durante 3 años y medio fue prohibida la religión y las Biblias y libros religiosos en todo el territorio francés. Eso comenzó, se abolió totalmente la religión el 26 de noviembre de 1793. Y ese bloqueo continuó vigente hasta el 17 de junio de 1797, cuando el gobierno francés elimina esas restricciones religiosas que había establecido. Claro, porque el país se estaba desenfrenando tan totalmente que iban a perder el control total del pueblo, y no solamente eso, sino que el pueblo iba a ir directo inevitablemente a la completa ruina. Y como vieron que darle una libertad de repente a un pueblo que había estado acostumbrado durante más de un milenio a estar completamente aprisionados, esa libertad repentina era más perjudicial que beneficiosa, y más restringiendo los seguros morales que dan la religión, la palabra de Dios y las buenas costumbres que a pesar de todo, pues se promovían por medio de la religión. Pero esos
esos dos testigos no iban a estar muertos en la plaza de la gran ciudad durante mucho tiempo, eran 3 días y medio, y después de esos 3 días y medio iban a resucitar, y eso es lo que nos dice el versículo 11 de Apocalipsis 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Eso fue tremendo, porque después de que termina la Revolución Francesa, tan pronto termina la Revolución Francesa, hay un gran despertar religioso. Empiezan a publicarse Biblias, pero por montones, empiezan a hacerse misiones al extranjero para predicar la palabra de Dios. Las sociedades bíblicas empiezan a imprimir Biblias por cantidades en diferentes idiomas. Incluso se nos muestra el caso de, a ver si logro encontrarlo, el caso de este hombre que viajó a la India, William Carey, que viajó a la India y tradujo la Biblia a docenas de dialectos indios. Se enviaron misioneros por todo el mundo, impulsados por el poder de la palabra de Dios. Así que resucitan estos dos testigos, la palabra de Dios, y hay un gran despertar religioso después de esto. Y ese gran despertar religioso empieza en los primeros años del siglo XIX, 1810, 1820, 1790. Durante esta época hay un gran despertar mundial de las misiones, de la publicación de la palabra de Dios, y debido a ese gran despertar también surge el gran movimiento adventista de la década de 1830, 1840, con los mileritas, y no solamente los mileritas, muchos en varios lugares del mundo. Hubo un gran despertar en ese movimiento adventista. Uno de ellos, por ejemplo, Lacunza. En Inglaterra también hubo, debido a los escritos de Lacunza, un gran despertar en cuanto al advenimiento del Señor. Así que estos dos testigos despiertan nuevamente a la vida, resucitan. Y finalmente estudiábamos en la lección acerca de la verdad triunfante. Apocalipsis capítulo 11 versículos 15 a 18 dice: Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y dar el galardón a sus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Finalmente triunfa la verdad. Es la verdad la que realmente tiene el triunfo. El conflicto de los siglos, en la página 289, dice: los que edifiquen sobre la autoridad de los hombres, lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, pero lo que se cimente sobre la roca de la inalterable palabra de Dios permanecerá para siempre. Cuando Dios le muestra el cielo abierto a Juan ve el cielo abierto y ve el santuario abierto, él ve el arca del pacto, y dentro del arca del pacto lo que había debajo de los querubines era la tabla de los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos. Lo que significa que para el tiempo del fin, esos 10 mandamientos seguirían vigentes, incluyendo el 4º mandamiento de la ley de Dios. El sábado del Señor iba a estar aún vigente al final de los tiempos. Dentro del arca de Dios estaba la ley del Señor. Y aunque nosotros somos salvos solo por fe, esa verdadera fe se verifica por medio de nuestra obediencia.
es la obediencia a los mandamientos del Señor que revelan la veracidad de la fe que profesamos. Y mis queridos hermanos, ha sido una semana maravillosa estudiando este tema de los dos testigos. Estos dos maravillosos testigos, la palabra del Señor, el Nuevo y el Antiguo Testamento, que los tenemos a nuestro alcance, y que mi invitación en este día es que tú y yo podamos hacer de esa palabra de Dios nuestro único y verdadera guía de fe, de doctrina, de consejo del Señor. Que la palabra de Dios sea para nosotros el manantial de agua fresca, de vida eterna que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, quiero invitarles para que compartan la palabra de Dios, que compartan estos mensajes con cada una de las personas a quienes ustedes puedan llegar. Que nos dejen sus comentarios en la caja de los comentarios. Allí en la caja de los comentarios déjennos acerca de la lección. ¿Qué les ha parecido la lección de esta semana? ¿Han quedado dudas? ¿Han quedado inquietudes? Ayúdennos, enriquezcamos el estudio de la lección de esta semana. Y si no, pues cualquier otra cosa que quieran comentar. Que si no te has suscrito al canal, suscríbete y únete a este pequeño grupo de estudiadores o estudiosos de la palabra del Señor. Pues mis queridos hermanos, no siendo más, solo me resta desearles a todos ustedes un feliz día, un muy feliz sábado, y que Dios les bendiga.